Dios les bendiga, amados hermanos de Ríos de Agua Viva. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Les invito a que dispongamos nuestros corazones para que una vez más juntos, en un mismo espíritu, adoremos a nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. El Salmo 45, desde los versículos 1 al 4 dice: hermosas palabras conmueven mi corazón. Por eso recitaré un bello poema acerca del Rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos. De tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso. Cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Así es, Señor. Y como dice el Salmo 103, que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide
todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo día, es tiempo de cantar otra vez, sin importar lo que hay en mi camino. Yo cantaré hasta el anochecer. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Eres amor lento para irarte, tu nombre es grande y fiel tu corazón. Por tus bondades seguiré cantando. 10,000 razones tengo de alabar. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. El día que ya no tenga fuerza, mi tiempo acabe y llegue el final, aún mi alma alabará tu nombre por 10,000 años y la eternidad. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Alma alaba al Señor, oh al Señor, santo su nombre es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.
más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh, más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor
Buenos días, mis hermanos. Nos reunimos nuevamente a través de este medio y lo primero que quiero es saludarles con bendiciones del Señor para ustedes en este nuevo año. Y bueno, en este inicio de año vamos a estudiar el libro del profeta Joel. Y lo primero que quisiera hacer en este sentido, bueno, es poner esto en las manos del Señor para que sea de mucha bendición para sus vidas. Bendito y amado Señor, bendito Padre, queremos venir ante ti, ante tu santa presencia para poner este tiempo. Este es un tiempo importante, tiempo en el que hablamos tu palabra, enseñamos tu palabra y con el deseo, Padre amado, de que tú, Señor, nos hables a través de este tiempo. Pongo delante de ti, Señor, mi propia vida y te ruego, Señor, la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, para todos no es un secreto, vivimos en un mundo convulsionado, un mundo lleno de situaciones. Cada año damos cuenta de diversos desastres que se suceden y el año que acaba de terminar pienso que va a pasar a la historia como uno de los años más tremendos, más terribles de la historia, ¿no? Este es un año que deja un saldo de situaciones diversas que azotaron no tan solo la existencia humana, sino incluso la creación misma. Fueron muchos los desastres, sería una lista muy extensa, pero me gustaría repasar por algunos. Ya finalizando el año 2019, se produjo ese gran incendio en Australia, que se extendió incluso hasta principios del 2020, una gran extensión de territorio, aproximadamente 10 millones de hectáreas, causando una devastación terrible y la muerte de millones de animales y también de seres humanos. Fue una devastación que, digamos que lo que logró apagar ese fuego fue una lluvia que el Señor envió en su momento. Eso fue comenzando el año y ya en el mes de marzo se presentó lo que todavía estamos sufriendo, la COVID-19, que surgió en China y después se fue extendiendo por todos los países del mundo. Ya en marzo la Organización Mundial de la Salud había decretado pandemia global. Y bueno, ha afectado a todos los continentes de manera diversa, pero ha afectado a todos los continentes del planeta. Y bueno, hasta la fecha, y posiblemente los números han subido, más de 20 millones de personas fueron casos confirmados y alrededor de más de 750.000 personas fallecidas. Yo pienso que ese número debe haber aumentado mucho. Otra de las cosas que sucedió en el 2020 fue otro incendio en Europa, en los alrededores de Chernobyl, esa planta nuclear que fue historia en 1986 con ese desastre de radiación que se generó por unas explosiones. Bueno, con este incendio se reavivó la radiación, causando también problemas de alarma en esta zona. En otro lado del mundo, en África, fueron afectados por una plaga de langosta, una de las plagas más terribles que sucede en los países cuando viene, porque arrasa con todo lo que es el alimento y genera problemas colaterales de hambre, en fin. Y en este caso particular, la Organización de la Alimentación de las Naciones Unidas advirtió, bueno, que venía ese enjambre de millones de langostas, estaban devorando una amplia zona en varios países de África, entre ellos Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, en fin, Etiopía, Somalia, varios países que fueron afectados con esto. También otra plaga parecida, pero al otro lado del mundo, en los Estados Unidos, apareció un avispón gigante que solamente una picada al ser humano le podía causar la muerte. También fue una alerta que llamó la atención en el año. Otra de las cosas que sucedieron en Rusia,
20.000 toneladas de combustible diésel fue derramado en un río que conduce hacia el círculo ártico al norte de Rusia. Y bueno, terrible daño ecológico hacia esa zona donde está la mayor cantidad de agua dulce congelada. En fin, cosas como esta, también algo que sucedió con el polvo del Sahara, ese polvo que fue y viajó, esa nube de polvo proveniendo del norte de África, viajó incluso hasta el Caribe, afectando principalmente países como Cuba, Puerto Rico, países del Caribe, y que causó muchos daños, oscureció el cielo y causó bastantes daños, incluso para la salud de los seres humanos. Recordemos también lo que pasó en Beirut, esa explosión que causó más de 150 muertes y 5.000 heridos, más pérdidas de más de $3 millones y más de 20.000 personas, 200.000 personas quedaron sin vivienda. En fin, la lista, como les decía, es mucho más larga. Hubo huracanes, tornados, inundaciones en México, desastres naturales, eventualidades, situaciones que afligieron de manera particular ciertos países como también de manera global. Entonces nos hacemos frente a esto la pregunta, ¿cuál es el significado de estos desastres? ¿Cuál es el significado para los pueblos del planeta? Si Dios es soberano de las naciones, soberano del universo, esto no está fuera de su control. ¿Qué es lo que Dios a través de todo esto nos está diciendo? Y bueno, hoy comenzaremos a estudiar el libro del profeta Joel, y en su libro vamos a ver que fue testigo de una terrible invasión de langostas que literalmente destruyó toda la cosecha y toda la base de la economía de Judá, del reino de Judá, de Israel. Millones de insectos cubrieron la faz de la tierra, devorando toda la vida vegetal que encontraron a su paso, y lo que dejaron fue un país completamente en ruinas, sin cosecha y sin pasto para el ganado, y obviamente sin comida para las personas. ¿Qué estaba detrás de esta destrucción? Bueno, los desastres que nosotros, en los que hemos sido testigos en nuestro tiempo, no han sido lo único, por lo que mencionaba hace un momento. En toda la historia de la humanidad ha habido y todavía habrá situaciones como estas que les he descrito. Y la Biblia nos enseña que Dios es soberano del universo, que Él gobierna y tiene control de todo el universo. No hay nada, absolutamente nada que Él no tenga control. Ni siquiera de un mínimo átomo está fuera de su conocimiento y de su control. Pero volvemos a hacernos la pregunta, ¿qué significan estos desastres? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios envía estos desastres, como vamos a ver en el libro de Joel? Y las próximas semanas vamos a entender con bastante claridad cuáles son los propósitos de Dios. Para introducir un poco el libro, el nombre Joel era muy común en Israel. Es un nombre compuesto que significa Jehová es Elohim o Jehová es Dios. Es un nombre compuesto. Y lamentablemente no sabemos mayor cosa sobre el profeta Joel. No hay nada que nos diga más sobre su vida o dónde vivía, pero podemos asumir por la escritura que su radio de acción estaba ubicado en Jerusalén o en alguna región cercana a Jerusalén, en el reino de Judá. Y bien, el mensaje está dirigido a todo el pueblo, pero hay un énfasis importante en los ministros del templo. La mayoría de los teólogos modernos consideran este libro como la obra profética más antigua. Es como decir el precursor del mensaje también, el mensaje apocalíptico, que en otras palabras es el precursor de los mensajes que revelan
el final de los tiempos y los planes de Dios a través de la historia. Entonces, estos teólogos consideran que el tiempo de Joel se ubica entre el 830 y 800 antes de Cristo, probablemente durante la infancia del rey Joás. Vale decir que el tiempo que antecede al reinado de Joás fue un tiempo de mucha idolatría y de mucha injusticia, pero no es lo que vamos a tratar hoy. El mensaje del profeta Joel lo podemos dividir en tres secciones. En primer lugar, lo que fue y lo que significó la plaga de las langostas, la palabra del Señor que está en el centro del libro, el mensaje que Dios da en su palabra, y en tercer lugar, el día del Señor. ¿Cuál es el significado del día del Señor? Comenzando pues con lo que fue esta devastación, describe Joel con un lenguaje poético rico en metáforas, esta plaga de langostas que destruyó todo a su paso. Primero avanzó por el campo, hizo una devastación en todo lo que fue los sembrados, en los árboles frutales, y no solamente eso, sino que también penetró en las casas, en los graneros, haciendo destrucción, hasta no quedar absolutamente nada, y ni siquiera para las ofrendas que se hacían en el templo, no quedó para nada. Vamos a leer allí en Joel capítulo 1, desde el 4 al 12, un poco la descripción que hace el profeta sobre esta situación en la Nueva Traducción Viviente, y dice: después que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y también la langosta. Despiértense, borrachos, y lloren, giman, bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los de león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides, arruinó mis higueras, les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Es un acontecimiento terrible que el profeta invita en el verso 3 del capítulo 1, invita a que este hecho sea recordado y que sea transmitido de generación en generación. Es porque es un acontecimiento que causó no solamente gran devastación, sino también gran aflicción en el pueblo. Y siguiendo la lectura en Joel 1, capítulo 1, verso 8, dice: lloren como una recién casada, vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando, los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes, agricultores, giman ustedes que cultivan vides, lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados, se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles frutales se secaron y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Pues sí, una devastación total. Casi no me puedo imaginar cómo quedarían los campos, cómo quedarían los árboles, quedarían como esqueletos. Y fue un tiempo que el Señor llama precisamente a clamar al Señor. El resultado de esa ruina total, a quienes tenían todo su sustento basado en la agricultura. Lo que vino después de este terrible desastre fue un tiempo de hambre. Un tiempo de hambre y de miseria. Todo el pueblo está de duelo, todo el pueblo está gimiendo. Incluso no solamente los animales, no solamente el pueblo, sino también los animales domésticos y también los animales salvajes. Menciona el profeta los animales salvajes. En fin, es un tiempo, yo me puedo imaginar o no me puedo imaginar cuánto tiempo tardó
Judá en que los campos volvieran a producir sus productos. Entonces sigue en el 13, en el capítulo 1:13, ustedes sacerdotes, vístanse de tela áspera y lloren. Giman ustedes, los que sirven ante el altar, vengan, pasen la noche vestidos de tela áspera, ustedes, ministros de mi Dios, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo de su Dios. Y el llamado que está haciendo el profeta se resume en el siguiente versículo, el 14, dice, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne, reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Señor su Dios y allí clamen. Es interesante este llamado porque lo está haciendo el profeta a los líderes. Vamos a comentar eso un poco más adelante. Una de las cosas importantes cuando estudiamos la palabra del Señor, cuando algo se repite 2 veces, es porque es bien importante. No es porque toda la Biblia es importante, pero hay ciertos pasajes donde se repiten 2 veces, hasta 3 veces. Por ejemplo, el Señor cuando dice, de verdad les digo tal cosa. Bueno, hay que poner atención, porque el Señor nos está diciendo algo que para Él es muy importante. Bueno, fíjense que en este libro, que tan solo tiene 3 capítulos, el profeta menciona el día del Señor 5 veces. Entonces nos lleva a revisarlo muy bien. Y fíjense que en el verso 15 dice, el día del Señor está cerca. El día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso. Qué terrible será aquel día. Fíjense, en esta primera referencia o declaración sobre el día del Señor, el profeta le está asociando con lo que aconteció. Ese terrible suceso de devastación lo está llamando el día del Señor. Y vamos a ver que ese día del Señor, que se repite 5 veces, tiene un mismo significado y apunta hacia un cumplimiento total. Este fue un cumplimiento. Tiene un cumplimiento, no es parcial, sino es un cumplimiento del día del Señor, porque se ejecutó juicio en el día del Señor. Entonces, la idea de la advertencia, porque el mensaje de Joel trae consigo una advertencia, y está en el capítulo 2, donde también vamos a ver la segunda referencia del día del Señor. Es una alerta. El día del Señor está cerca. Entonces lo vemos en el capítulo 2, verso 1, 2 y 3. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces para ellos, el día del Señor, para el tiempo en el que Joel está profetizando, está mandando su mensaje, es representativo al día del Señor. Es un día de devastación. Día de Jehová está cercano. Pero está apuntando, como vamos a ver más adelante, está apuntando más hacia el final de los tiempos. Y continúa la lectura, verso 2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, y después de él no habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien escape. Es bien interesante esta última frase, porque dice, ese día es un día único antes visto. Y siguiendo la descripción de lo que pasó con la plaga, cuando la plaga pasó, la plaga de la langosta, ahí no escapó nada. Ahí no quedó nada verde, quedó vivo. Entonces dice, nadie escapará a la realidad de ese día. O sea, que ese día, el que te está por venir, que es un día que estamos esperando, el día del Señor, cuando venga en su segunda venida, todos vamos a estar allí. Nadie va a escapar a eso. Pasamos ahora a la segunda parte, la palabra del Señor.
y el Señor ruega, casi que con ternura. En esta parte el Señor hace un tierno llamado al arrepentimiento, y en esta parte podemos conseguir claramente la respuesta de lo que nos estamos preguntando desde el principio. Obviamente Dios quiere llamar la atención y es necesario estremecerlos. Cuando alguien va caminando por un camino de muerte, por un camino equivocado, un camino que lo lleva a la destrucción, Dios interviene para estremecerlo, para llamar su atención, y lo hace precisamente porque quiere rescatarlo de ese mal camino para que no muera. Por otra parte, aun cuando el profeta Joel no está mencionando las razones por las cuales el Señor envía el juicio, las razones particulares, los pecados particulares, en esta sesión podemos ver la razón principal. El pueblo y los ministros del santuario se habían apartado del Señor, pero se habían apartado incluso desde sus propios corazones. Entonces lo que ellos estaban haciendo era simplemente rituales vacíos de una religión vacía. No sabemos exactamente los pecados particulares, pero el pecado más grave que Joel está señalando en esta sección es precisamente el pecado de la indiferencia, el pecado cuando dejamos al Señor. Y vamos a ver en el capítulo 2, verso 12 al 14, dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto, no se desgarren la ropa de su dolor, sino desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. En varias partes en la palabra aparece cómo el Señor envía su mensaje, y cuando el pueblo entiende el mensaje, lo acepta y se arrepiente, el Señor para, y ha parado muchas veces el castigo porque el pueblo lo ha entendido. Ojalá nosotros como país entendiéramos esto. Y una de las cosas que también podemos decir del profeta Joel en este momento es que él encierra la preciosa esencia de lo que es un verdadero profeta. En primer lugar, porque denuncia el pecado, y también hay espacio, en segundo lugar, para la esperanza. Fíjense que en el verso 14, en el capítulo 2, verso 14, dice, ¿quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Fíjense que aquí hay bien interesante la invitación que Joel está haciendo de una manera contundente a los líderes espirituales. Hay un llamado a los ministros. El ministro de Dios por esencia, por concepto, es aquel que intercede delante del Padre para favorecerlo, y también, en otro sentido, es el que ministra la palabra, el que enseña al pueblo a buscar a Dios de una manera legítima. Fíjense lo que dice en el verso 17, que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar, que oren. Perdona a tu pueblo, Señor, no permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Otro de los aspectos importantes de este llamado que está haciendo el Señor directamente es que Él restaura. No hay nada más maravilloso de la naturaleza de Dios, ese deseo de bendecir, ese deseo de restaurar las vidas. Pero hay una cláusula, hay una condición. Cuando nos arrepentimos de verdad, Dios está agradadísimo de bendecirnos, de proveernos. Es el deseo más grande de Dios, bendecir a su pueblo, pero debe haber un arrepentimiento verdadero.
Volvemos entonces a la palabra en el 2:18. Dice, entonces el Señor se compadecerá de su pueblo y guardará celosamente el honor de su tierra. El Señor responderá, miren, les envío grano, vino nuevo y aceite de oliva, suficiente para satisfacer sus necesidades. Ya no serán objeto de burla entre las naciones. Yo expulsaré a esos ejércitos que vienen del norte. Los enviaré a tierra árida y desolada. Los que van a la vanguardia serán arrojados al mar muerto, y los de la retaguardia al Mediterráneo. El hedor de sus cuerpos en descomposición se elevará sobre la tierra. Algo muy importante que vemos en el mensaje de Joel es que de principio a fin Joel está alineado con las condiciones del primer pacto, con las condiciones del pacto de Dios con Israel. Y vemos en Deuteronomio 30, del 1 al 5, una conexión. Dice en el verso 1, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, si obedecen con todo el corazón y con todo el alma los mandamientos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir entre las naciones por donde te dispersó, y aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Y bien, seguimos entonces hacia el tercer aspecto y hablar un poco más detalladamente del Día del Señor. Como hemos dicho antes, esta declaración del Día del Señor aparece 5 veces en el libro de Joel, un libro que apenas tiene 3 capítulos. Y vamos a ver la cuarta referencia que hace Joel del Día del Señor. Dice en el capítulo 2, del 28 al 29, dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, o sea, después de esa restauración que el Señor le promete a Israel, a Judá, al pueblo del Señor, dice de la siguiente manera, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Este anuncio trata precisamente del tiempo, del día cuando el Señor enviaría de su espíritu y su espíritu sería derramado sobre todo género humano. Y fíjense que el texto nos indica que no hay diferencia, no hay diferencia de personas, no hay acepción de personas. No depende de género, dice hijos e hijas, no depende de la edad, dice jóvenes y ancianos, y tampoco depende del estrato social, porque está hablando de siervos y siervas. Y este anuncio que hace Joel, el apóstol Pedro, en su tiempo lo vio como cumplido el día de Pentecostés, que también es identificada como una de las fiestas proféticas en la que el Señor enviaría de su Espíritu. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 al 21. Puede que este anuncio tenga múltiples cumplimientos. Podemos ver el cumplimiento en el tiempo de Pedro, pero hay una parte, cuando se levanta, vamos a leerlo en unos minutos, cuando Pedro se levanta y menciona este pasaje haciendo referencia a Joel, él menciona todo el mensaje, pero en su tiempo no hubo, el cumplimiento no fue completo. Dice en Hechos 2, voy a leer desde el 14 al 21, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes en Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo.
En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré de mi espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense, cuando Pedro menciona toda esta parte que estamos analizando del capítulo 2, del profeta, la parte final del capítulo 2, Pedro menciona todo el mensaje, pero en su tiempo no hubo todo el cumplimiento. El evento completo que nosotros estamos esperando viene precisamente al final de los tiempos, cuando el Señor regrese en su segunda venida. Entonces, en ese tiempo vamos a ver todo este escenario, este escenario de los cielos conmovidos en la venida del Señor. El sol se oscurecerá, por eso es que la luna no va a dar su resplandor, se va a poner roja. Y nosotros, dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos en pie para ese momento, seremos transformados. Eso dice la palabra. Entonces es como un acontecimiento completo, porque será derramado el Espíritu Santo para esa acción de levantar a los muertos, esa acción de que todo su pueblo que esté en vida para ese momento serán revestidos de un nuevo cuerpo. Es una acción, es un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces vemos ese cumplimiento un poquito más adelante. Pero hubo un cumplimiento en los tiempos de Pedro. Y fíjense que en el verso 2:32 dice: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Fíjense que a la luz de este texto, Joel expresa que de manera significativa que el juicio de Dios no necesariamente va a caer sobre todos los seres humanos. Hay una oportunidad de salvación y de poseer esa vida eterna. Entonces, digamos que a través, en cada generación, cada edad, cada era de la humanidad, han habido acontecimientos que señalan hacia ese futuro final, pero que en ese momento particular es un llamado de alerta para el arrepentimiento y para volverse al Señor. Entonces, dice en el 2:12, dice: pero esto dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón. Entonces, el tiempo es ahora, como dice también el Nuevo Testamento, el tiempo de salvación es hoy, es en este momento. No es que no lo haya sido en el pasado, ni lo será en el futuro, pero hoy es el tiempo de reconciliación, hoy es el tiempo de salvación. El Señor te está invitando a reconciliarte con Él, a dejar tu mal camino y volverte a Él, entregarle tu corazón. Y en este tiempo final, ya entrando ya en el capítulo 3, Joel indica que en el mismo desarrollo de los acontecimientos que acabamos de describir, habrá un tiempo de juicio. La referencia la hace Joel y menciona el valle de Josafat. ¿Por qué Josafat? Bueno, lo que significa Josafat. Josafat significa Yahvé juzga o Dios juzga. Entonces va a llevar a las naciones a ese valle, al valle donde Él va a ejecutar un juicio. Y la razón que el mismo profeta Joel lo dice es por haber hecho daño a su pueblo en todas las edades. Y dice en el capítulo 3, verso 2, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat. Allí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir la tierra. Que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Allí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra ellas. Y también como digamos, describiendo el escenario de este tiempo,
en los versos 15 y 16, describe lo que sucederá en los cielos. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas dejarán de brillar. Y dice, la voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos temblarán, pero el Señor será refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo. Uno de los aspectos importantes de estos últimos tiempos, de este día del Señor, en su cumplimiento pleno, es que el Señor va a guardar a su pueblo, va a proteger a su pueblo. Leyendo nuevamente el verso 16, en la segunda parte dice, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. De manera que el Señor, bajo todo este contexto de este gran día, el Señor va a proteger a su pueblo. Y bueno, y sabrán que en Él hay la morada nuestra es el Señor mismo. Y bueno, el Señor envía en la parte final ya del libro, el Señor habla de bendiciones, y estos versos nos invitan a pensar, no solamente a pensar, sino a desear en ese futuro glorioso que le esperas a los hijos de Dios. Dice el verso 17, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día montañas destilarán vino dulce y los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Mis hermanos, Dios es un Dios maravilloso, Dios perdonador. Y el último versículo del libro, que es el 21, dice, perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado. Yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Fíjense el mensaje final en el que el Señor está deseoso que toda esta armonía de historia, toda esta sinfonía de sucesos llegue a su final para finalmente estar con su pueblo, con todos los que le hemos nacido de nuevo, todos los que nos hemos vuelto a Él, hemos entregado nuestro corazón y nos hemos arrepentido y nos arrepentimos día tras día por nuestras fallas y nuestros pecados. Bien, con esto llegamos al final, pero antes me gustaría compartir con ustedes algunas contribuciones que hace Joel a través de este libro, que nos ayuda de una manera contundente a entender no solamente el libro, sino que nos ayuda a entender el mensaje profético. Una de las cosas que Joel afirma es que Dios es soberano. La soberanía de Dios es sobre toda la tierra. Él es el que hace girar los astros celestes. Él es el que permite que una cosecha se dé o no se dé. Él es el que permite si llueve o no llueve. Todo lo que sucede en el universo está bajo su control. Él es el creador, y no solamente el creador, sino el que sostiene su creación. Entonces es muy importante entender que nosotros somos seres creados, que Él es el Señor, el soberano de las naciones, y que a Él le debemos respeto y le debemos adoración. Otra de las cosas que nos enseña Joel es que Dios es juez. Pero no tan solo juez, sino que Él es también un Dios de misericordia y de restauración. Esto es un aspecto clave, porque el libro comienza con una devastación, pero después hay un mensaje de conducir al pueblo a cómo regresar al camino perdido, al camino correcto de relación con el Señor. Entonces es clave entender por qué Dios está siempre presto para tener misericordia y también para perdonar. El Señor siempre, en todo mensaje profético, hay una palabra de esperanza. Y eso es lo que nos anima, lo que nos ayuda a seguir adelante, porque sabemos que hay un final glorioso para los hijos de Dios. Otro de los aspectos que tiene este libro es el rol que juegan los desastres naturales. Los desastres naturales son obviamente señales que Dios envía de condenación y de juicio
contra el ser humano y contra su pecado y contra su injusticia. Pero también recuerda que no es lo final, sino que estos desastres lo que Dios busca es llamar la atención del hombre, es estremecerlo, es hacerlo entrar en razón. Y recuerdo mucho la parábola del hijo pródigo, cuando este hombre, después que había pecado cuanto quiso, malgastó todos los bienes de su padre, termina criando cerdos y hambriento, haraposo me imagino. Él entra en sí. O sea, tuvo que pisar fondo, tuvo que llegar a la miseria para poder entender y caer en cuenta que había pecado contra el cielo y contra su padre. Pero entonces él decide ir a donde su padre y pedir perdón. Eso es lo mismo, el mismo mensaje, pero desde otra perspectiva. Fíjense que incluso el apóstol, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo también menciona un poco lo que sucede con la creación. En el capítulo 8, versos 19 y 22, dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Está también apuntando hacia el final, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por voluntad propia, sino que así la dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una como si fuera de dolores de parto. Entonces fíjense que realmente para Joel un desastre natural no es la condenación como una respuesta definitiva e inmediata a un pecado particular, sino más bien está diciendo: este desastre es semejante al día del Señor. El día del Señor es grande y manifiesto. Va a ser un día terrible para los adversarios del Señor, pero va a ser un día glorioso para los hijos del Señor. Entonces, como ya hemos visto antes, en Joel habla del día del Señor en cinco partes del libro, y ya hemos hablado bastante sobre lo que el día del Señor significa. Otro aspecto también muy importante es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo género humano. Es importante entender en nuestros días, desde el día de Pentecostés, cuando en Hechos 2, como leímos hace un momento, hasta el presente, Dios ha derramado de su Espíritu. Desde ese momento, Dios ha derramado de su Espíritu a todos sus hijos, a todo aquel que nace de nuevo. Dios le imparte su Espíritu, los sella con su Espíritu Santo y los llena con su Espíritu Santo en un cumplimiento constante de lo que anunció el profeta Joel. Y esto incluso nos hace pensar en lo que en su momento Moisés también refirió, algo que está en Números 11:29, dice: cómo quisiera que todo el pueblo profetizara y que el Señor pusiera su Espíritu en todos ellos. El cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia tiene un propósito. Hay un propósito de manera que podamos nosotros responder a ese propósito de denunciar la injusticia, de predicar la palabra de salvación, de advertir sobre ese juicio venidero, de llamar al arrepentimiento, de proclamar una invitación a la restauración, basados en el carácter, la naturaleza de Dios mismo. De manera que el Espíritu Santo en nosotros nos impulsa o debe impulsarnos a hacer esa obra. Otra de las cosas que habla Joel en su libro es la presencia, el deseo de Dios de estar con su pueblo. También otro de los aspectos es que Dios quiere ser conocido por todas las naciones, y precisamente para eso tiene a su pueblo. Y Señor también, digamos como punto final, Dios quiere que el mundo entero, que la humanidad conozca la voluntad de Dios. Él quiere que los hombres conozcamos su voluntad. Entre todo lo que Joel comunica, hay un llamado al arrepentimiento. Está en la parte central de esta obra maravillosa. Y no solamente arrepentimiento, sino que lo que viene tras el arrepentimiento es
es bendición y es restauración. Es importante recordar que este profeta, él no está señalando pecados particulares, sino que él está diciendo la solución. No importa describir eso, lo que importa es la solución, y la solución es volverse al Señor y evitar las consecuencias del día del Señor grande y manifiesto, terrible en gran manera. ¿Quién podrá permanecer en pie cuando ese día se dé, que se va a dar? Entonces, el llamado al ser humano es: mira, yo estoy aquí. Estamos en un tiempo que conocemos como la dispensación de la gracia. En esta dispensación hay oportunidad para la salvación, hay oportunidad para ser bendecido, para ingresar en la familia de Dios, para tener la salvación y la vida eterna. Entonces la invitación está siempre constante. Entonces todo hombre debe conocer este mensaje, y por eso el Señor nos ha dado de su Espíritu para transmitir su palabra. Y quisiera terminar con Mateo 24, los versos 42 al 44, que dice: así ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón y se mantendría alerta, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Que el Señor les bendiga grandemente.